Los Red Sox estarían dispuestos a gastar millones, incluso a superar el umbral del impuesto de lujo de las grandes ligas, según diversas fuentes. Además de eso, se han señalado cuáles van a ser los objetivos del equipo para reforzarse en esta temporada baja. Kyle Breslow habló de esos objetivos, habló además del caso Alex Bregman y de otros casos alrededor de un equipo que ahora mismo tiene muchas posiciones y muchas dudas que resolver. Vamos a estar hablando en este video del dinero que estarían dispuestos a gastar Boston Red Sox. Vamos a estar hablando, como les estaba diciendo, del caso Bregman. Vamos a hablar igualmente de las posibles monedas de cambio que el equipo tiene para ofrecer a cambio de lo que anda buscando si decide salir a buscar jugadores vía cambio y no traerlos de la agencia libre. ¿Cuáles son los objetivos que están fijados en estos momentos por Red Sox? O sea, qué posiciones van a estar reforzando. Asimismo, ¿dónde va a estar jugando Christian Campbell? Algo de lo que se ha hablado recientemente, porque recordemos que Christian Campbell está ahí y que es uno de los prospectos top, o era uno de los prospectos top de Boston, ya está firmado a largo plazo con el equipo. Recordemos que Marcelo Mayer, Christian Campbell, Roman Anthony, esos tres nombres, y en el caso de Campbell, muchísimas dudas porque estuvo en ligas menores. Vamos a hablar de todo eso a lo largo de este video, en el que vamos a estar repasando nuevamente el mercado de Boston Red Sox y lo que está trascendiendo de última hora, sobre todo con estas declaraciones de Bregman. Primero, según algunas fuentes alrededor del equipo y periodistas especializados, en este caso Sean McAdam, pues Boston estaría dispuesto a gastar a lo grande, efectivamente estaría dispuesto a sobrepasar el famoso primer umbral del Competitive Balance Tax o CBT o impuesto de lujo de las grandes ligas. O sea, estaría dispuesto a gastar más allá de los 241 millones para el que está fijado el impuesto de lujo, o 244 para el 2026. O sea, Boston estaría dispuesto incluso a sobrepasar esa cifra en cuanto a nómina, con tal de reforzarse en esta agencia libre, toda vez que la temporada que terminó llegaron nuevamente a los playoffs, pero han perdido algunas piezas importantes. Recordemos que ahora mismo Alex Bregman no está en el equipo, Lucas Yolito, por ejemplo, no está en el equipo, Rafael Devers no está en el equipo, de hecho no lo estuvo durante gran parte de la temporada, y Boston necesita reforzarse. Por lo tanto, están dispuestos a ir al mercado a gastar a lo grande, según Zach McCann. Veremos si efectivamente Boston Red Sox hace eso, no se quedan solamente en promesas y se van más allá del primer umbral del impuesto de lujo, algo que conlleva sanciones para tener que pagar dinero de más por sobrepasarlo. Esa es la noticia en cuanto al dinero que estarían dispuestos a gastar, y de esto, por supuesto, depende muchísimo del resto del mercado del equipo, la estrategia que van a desarrollar, porque si usted va a la agencia libre, hay que gastar muchísimo dinero. Vamos a hablar ahora mismo del caso Alex Bregman. Breslow recientemente fue entrevistado y estuvo conversando y dialogando con periodistas, y en numerosas ocasiones, digamos que esquivó hablar del caso Bregman, lo tocó de forma superficial, no definió si el equipo va a estar efectivamente yendo tras Bregman, que se salió del pacto que tenía con el equipo, ese pacto de 40 millones anuales. Bregman se salió de él, y Breslow dejó entrever, por supuesto, que habían estado muy contentos con la actitud de Bregman, pero no dijo si iban a estar yendo detrás de Alex Bregman para traerlo nuevamente a la tercera base. Dijo Breslow que Bregman fue fundamental, que contribuyó muchísimo, que reforzó la defensa interior, que reforzó el orden al bate, que fue hasta una especie de líder dentro del vestuario con los jugadores más jóvenes, y que influyó positivamente en el equipo, pero no dejó claro si van a estar yendo por él nuevamente. Recuerden que Bregman va a estar pidiendo un pacto bastante largo. Tenemos que hablar que Bregman va a pedir más de 150 millones, 5 o 6 años, y que ha estado dispuesto, dice, a terminar su carrera en el equipo que lo fiche, y que estaba contento en la ciudad de Boston. Pero quien sí habló fue Scott Boras, que es el agente de Bregman, y dijo lo siguiente: dijo que estaría dispuesto de alguna manera, que habría interés en que Bregman vuelva a Boston Red Sox. Habló del encaje de Bregman en el equipo, cómo ambos se ayudaron, cómo él supo potenciar esta alineación, y dijo incluso que los aficionados de Boston estarían seguros de que Bregman regrese. O sea, por un lado, Breslow juega, digamos que al despiste, no se pronuncia abiertamente sobre el caso Bregman, habla maravillas de él, pero no dice si el equipo va a intentar o no va a intentar traerlo. Recordemos que Bregman ha sido pretendido o va a ser pretendido por varios equipos, lo cual va a provocar efectivamente que tengan que gastar al menos 150, 160 millones, comprometerlos en él. Y en el caso de Boras, el agente sí dejó entrever que estaría interesado en que Bregman regrese a Boston Red Sox, porque aparentemente Bregman estaría dispuesto a regresar a Boston Red Sox, le gustaría la idea de volver con el equipo y ser un líder. Por supuesto, las negociaciones comienzan ahora, pero eso es lo que hay del caso Bregman, que va a estar negociando con varios equipos. Ahora, ¿cuáles son las posibles monedas de cambio que puede tener Boston Red Sox para
esta temporada. ¿Qué nombres podrían ponerse sobre la mesa si van a buscar traer algún jugador vía cambio? Hay un nombre que está saltando por encima de todos los demás y que es efectivamente el que se viene rumorando desde hace mucho tiempo, incluso desde la temporada anterior. Estamos hablando de Jarren Duran. Jarren Duran, el conocido jardinero de Boston Red Sox. Recordemos que Medias Rojas, por ejemplo, no ejerció la opción de 8 millones que tenía con Jarren Duran de contrato para la próxima temporada, pero terminaron acordando por un salario base de 7.7 millones con $75,000 en incentivos. De alguna manera, lo que hizo Boston Red Sox fue asegurarse, evidentemente, esta opción de Bregman, este control de Jarren Duran, para después intentar negociarlo y proponerlo en el mercado como una posible vía de cambio. De hecho, lo que está diciendo ahora mismo, por ejemplo, Jim Bowden, es que los Red Sox siguen escuchando ofertas por Jarren Duran y lo traspasarían a cambio de, escuchen, un jugador de cuadro, presumiblemente derecho, o un lanzador abridor, que es una de las cosas que está buscando Boston Red Sox porque es uno de los mayores intereses que tienen. ¿Qué otros nombres podían estar sobre la mesa? Se ha mencionado casos como, por ejemplo, el mismo de Wilder Abreu como una posible moneda de cambio, pero creo que ya sería excesivo, demasiado pensar que si Jarren Duran pudiera salir cambiado el equipo, se estarían deshaciendo también de Wilder Abreu. Y por supuesto hay prospectos en las fincas de Boston Red Sox. Se ha hablado mucho últimamente de algunos de sus principales lanzadores abridores jóvenes. Al parecer, Connolly Early, que recuerden que estuvo lanzando la postemporada, no va a ser moneda de cambio de Boston Red Sox, pero sí muchos especialistas han señalado que Peyton Tolly, este joven lanzador que también subió casi a finales de la temporada y que tuvo, digamos que, actuaciones bastante destacadas, pues Peyton Tolly sí podría ser una pieza de cambio a incorporarse como moneda para traer a algún otro jugador. Estamos hablando básicamente entonces de un jugador experimentado como Jarren Duran y Peyton Tolly, un joven lanzador derecho de 22, lanzador zurdo de 22 años con capacidad para tener impacto en las grandes ligas o al menos un futuro. Así que ahí hay dos posibles piezas de cambio que pueden tener en cuenta Boston Red Sox para ceder, porque evidentemente no van a estar cediendo, por ejemplo, ni a Roman Anthony, no van a estar cediendo ni a Marcelo Mayer ni a ninguno de sus otros jugadores jóvenes que ya están asentados en el equipo y es difícil, como les estábamos diciendo, ceder a otros jugadores. Igualmente, hay otras piezas de las que Boston Red Sox no le molestaría para nada salir, como por ejemplo Masakata Yoshida, siempre y cuando tengan a alguien que puedan poner a jugar, y tampoco estarían para nada molestos de salir de Tristan Casas, un ejemplo de jugadores con los que el equipo estaría dispuesto a salir con tal de traer algunas piezas vía cambio. Posiciones a reforzar. Bueno, evidentemente las posiciones a reforzar, se ha hablado en estos momentos de el abridor, traer un abridor fuerte. Esto sigue siendo reiterativo en las declaraciones de Breslow y las declaraciones del equipo, y es traer a un abridor fuerte para reforzar el equipo. Ahora, ¿quién podría ser ese abridor? Creo que hemos hablado un tanto de él aquí, es Joe Ryan de los Minnesota Twins. Recordemos que Joe Ryan ha coqueteado de alguna manera, o Boston Red Sox ha coqueteado de alguna manera con John Ryan desde la fecha límite de cambios pasada, y entonces Ryan está siendo tenido como un objetivo principal para traerlo al equipo. Recuerden que Ryan tiene 4 temporadas, por ejemplo, con más de 135 innings, como lo habíamos explicado por acá sus estadísticas, la última 171 entradas, 13 victorias, 10 ponches, fenomenal, y creo yo para ser un segundo lanzador de la rotación muy fuerte detrás de Garrett Crochet, sobre todo teniendo ahora mismo en cuenta que Lucas Giolito no recibió oferta calificada y que entonces está en la agencia libre y que ha sido vinculado a otros equipos como por ejemplo incluso hasta los Yankees de Nueva York. Por lo tanto, Boston Red Sox necesitan traer lanzadores abridores, se encajaría perfectamente en esta rotación. Eso sí, vía cambio debería estar Boston Red Sox dispuesto a ofrecer un paquete de jugadores por él, quizás un jugador más experimentado con un lanzador joven, como por ejemplo el mismo Peyton Tolly que estábamos diciendo por acá, podrían ser posibles monedas de cambio que el equipo estaría ofreciendo a cambio de Joe Ryan. Veremos si definitivamente logran torcerle el brazo a los Minnesota Twins y traer a Joe Ryan al equipo como lanzador abridor. Eso permitiría redondear una buena rotación, sobre todo con Brian Bello detrás y con los posibles regresos que va a tener el equipo ahora mismo para esta temporada de 2026. Ahora, un caso importantísimo e interesante acá. ¿Qué pasa con el bateador? Miren, hace días se estaba rumorando que Boston Red Sox estaría interesado en traer a Kyle Schwarber, incorporarlo como un bateador zurdo de poder. Kyle Schwarber es uno de los mejores agentes libres que hay disponibles. Revisen aquí en este canal el top 10 de los mejores agentes libres disponibles bateadores que hay en el mercado ahora mismo. Pues Schwarber, evidentemente, jugador de 33 años, con una capacidad enorme, conectado más de 50 jonrones, lideró la Liga Nacional en empujadas, en jonrones y demás. Schwarber sería un impacto inmediato en cualquier bate. Pero
digamos que Schwarber tiene quizás un pequeño problema, y es que Schwarber es bateador designado a tiempo completo. Y claro, evidentemente a Boston Red Sox no le molestaría traer a Schwarber, ponerlo bateador designado y darle alguna salida a Masakata Yoshida, o si no enviarlo de alguna forma a los jardines en caso de que pudiera jugar. Pero ahora mismo se están diciendo entre varias fuertes cercanas al equipo y periodistas especializados que por encima de Schwarber ha emergido una opción de los últimos tiempos que hace más sentido, sobre todo porque podría estar cubriendo un hueco que Boston Red Sox siente que tiene en el cuadro, y es a la primera base. Evidentemente deben estar pensando que se trata de Pete Alonso, el oso polar, uno de los mejores agentes libres disponibles, un bateador enorme. Estamos hablando de un jugador que viene de una temporada de 38 jonrones y 126 carreras remolcadas. Fue uno de los mejores bateadores de su liga en carreras remolcadas con 126, disputándosela a grandes bateadores como por ejemplo el mismo Juan Soto de su equipo, disputándosela a Kyle Schwarber, empujó más carreras que Shohei Ohtani. O sea, Alonso fue uno de los principales empujadores de la liga. En una temporada extraordinaria se salió del pacto y está libre. Por supuesto, evidentemente, sé que los Mets de Nueva York van a intentar firmarlo y hay otros nombres por ahí, pero Alonso ha emergido últimamente, según Zach McAdam y Chris Codillo, dos insiders, especialistas y de mercado que siguen el tema de Boston, ha emergido como una opción últimamente favorita dentro de la directiva de Boston Red Sox. ¿Por qué? Porque Pete Alonso encajaría perfectamente en la primera base. Estamos hablando de un jugador que va a pedir, eso sí, un pacto sobre los 150 millones, quizás más, por la capacidad que tiene, pero es lo que está buscando Boston Red Sox, un bateador de poder. Primera base. Esto implicaría evidentemente que Red Sox pudiera o estaría encantado de salirse, como estábamos diciendo, de Tristan Casas de la primera base y entonces darle la primera base a Pete Alonso e incorporarlo al equipo. De hecho, recientemente David Ortiz dio declaraciones y dijo que en la historia de Boston siempre ha necesitado tener bateadores de poder, de impacto en el equipo. Necesita un bateador de 30 jonrones y de 100 carreras remolcadas, algo que ahora mismo el equipo no parece tener y necesita ese tipo de bateador. Y cuando alguien como David Ortiz habla, bueno, espero que Boston Red Sox escuche y que entonces vaya a buscar ese tipo de bateador. Y ese tipo de bateador ahora mismo en el mercado de 30 honrones y de 100 carreras se lo pueden dar entonces Kyle Schwarber, se lo puede dar, por ejemplo, Pete Alonso, como estábamos diciendo, no tanto así Bregman, pero Pete Alonso y Kyle Schwarber, bateadores de impacto y de poder. Pero en el caso de Pete Alonso, en su favor, como estábamos diciendo, que es capaz de jugar la primera base, algo que Kyle Schwarber no va a estar haciendo, obviamente, y además de eso, Pete Alonso es un bateador con mucha durabilidad. Recuerden que tiene una temporada con 53 honrones, tiene una temporada con 46 honrones, o sea, son las dos temporadas con la mayor cantidad de honrones en la historia para los Mets, y es un jugador de mucha durabilidad, un jugador que suele jugar muchísimos juegos durante la temporada. Entonces, teniendo eso en cuenta, parece efectivamente la opción más lógica ahora mismo para que Boston Red Sox vaya al mercado, traer a Pete Alonso. Por ahí parece estar, evidentemente, el mercado de ellos en cuanto a bateador, pero recuerden que van a tener que gastar mucho. Lo entroncamos nuevamente, lo llevamos a lo que dijimos al comienzo, que estarían dispuestos hipotéticamente a pasar el primer umbral del impuesto de lujo, que no les temblaría la mano, sobre todo recordando que ahora mismo tienen millones fuera de los libros. O sea, no va a tener Lucas Yolito, por ejemplo, no estaría Rafael Dever, que recordemos que era un impacto importante en lo que es el payroll o el roster del equipo. Pues hay millones para gastar. Veremos si efectivamente la directiva decide ir por Pete Alonso como estaría prometiéndose o estaría rumorándose, y entonces además ir por un abridor. Ahora, ¿qué sucede con Christian Campbell? Que es otra de las noticias de las que estábamos hablando por acá, porque se ha dicho en los últimos días que Christian Campbell supuestamente va a estar evidentemente con el equipo. Si te recuerdes que tiene un pacto alto de varios años con el equipo, y además de eso, que estaría de alguna manera probándose como para jugar en los jardines. O sea, el equipo estaría dispuesto a seguir, como mismo dijo Breslow recientemente, los instintos naturales de Christian Campbell, y que podrían ser jugar en los jardines, donde mejor podría desarrollar esos instintos naturales. Así que Christian Campbell podría ser un jugador que el equipo estuviera usando en los jardines, aunque ahora mismo los jardines tendrían a Roman Anthony y Jarren Duran. Veremos si lo cambian. En caso de cambiarlo, tendría más sentido usar a Christian Campbell ahí atrás, Weiler Abreu, Sedan Rafaela, o sea, potencial grupo de jugadores para los jardines. Ese es el que tiene Boston Red Sox. Veremos si efectivamente Christian Campbell sigue en ligas menores o si lo vuelven a subir y lo intentan usar en los jardines. Ahora, hay otro objetivo, digamos que un tanto sorprendente de alguna forma, que ha mencionado Breslow, y es que no descarta que
poder ir a reforzar el bullpen. Ahora mismo en la temporada, o sea, en esta agencia libre de las grandes ligas. Red Sox tuvo un bullpen que se comportó bastante bien la temporada anterior. Recuerden, por supuesto, sustentados en nada más y nada menos que Aroldis Chapman, el mejor relevista posiblemente que tuvo toda la liga. Es extraordinario lo de Aroldis Chapman que hizo, pues ese bullpen se sustentó sobre todo en que Aroldis Chapman era prácticamente imbateable. Igual, hubo otros nombres destacados por parte del equipo. Recuerden, Garrett Whitlock, Greg Weezer, Bernard Bernardino, y estos van a estar regresando para la temporada que viene ahora 2026. O sea, el equipo puede tener un buen bullpen, pero lo que están diciendo ahora mismo los especialistas del mercado es que a Red Sox no le molestaría tener una especie de super bullpen o un bullpen reforzado, evidentemente con otras piezas de la agencia libre. Se descarta, evidentemente, teniendo a Aroldis Chapman como cerrador del equipo, pensar ir por Edwin Díaz de los Mets de Nueva York. Quizás no tiene sentido porque está Aroldis Chapman en el equipo y lo hizo de una forma extraordinaria la temporada pasada. Con eso en mente, han sido unidos a un agente libre que viene de una temporada mala, muy mala con los Yankees de Nueva York, pero que ha sido All-Star y que en su momento con los Cerveceros de Milwaukee fue uno de los mejores relevistas de la liga. Sí, Boston Red Sox ha sido vinculado igualmente a Devin Williams, cuyo mercado se está calentando en las últimas horas porque se está hablando de que también Dodgers de Los Ángeles está detrás de Devin Williams. Miren, recuerde que Williams, por ejemplo, llegó a los Yankees de Nueva York, pero perdió el puesto de cerrador. Lanzó para 4.79, aunque tuvo algunos indicios de que no todo estaba mal. O sea, tuvo, por ejemplo, un FIP, que es un picheo independiente del fildeo de 0.68, 13.1 ponches por cada 9 entradas como promedio. O sea, tuvo algunos indicios de que no todo estaba mal, pero eso sí, desperdició muchas oportunidades de salvamento. Terminó lanzando para 4.79 con un récord de 4-6 en 67 apariciones. Todo eso fue Devin Williams, que se desplomó cuando llegó a los Yankees de Nueva York. Pero si tenemos el antecedente de Devin Williams, recordemos que con los Cerveceros de Milwaukee fue uno de los mejores relevistas que hubo en el béisbol durante su tiempo de estancia. Tuvo 241 apariciones, lanzó para 1.83, además de 68 salvamentos en 97 juegos. O sea, ahora mismo Boston Red Sox no descartaría para nada ir tras Devin Williams. Han sido linkeados de alguna manera con rumores a él y conformar un bullpen que sería extraordinario con todas esas piezas que le estamos diciendo, con Aroldis Chapman cerrando entonces en el bullpen. Esto le daría una solidez enorme al equipo en el bullpen si logra incorporar, como estábamos diciendo acá, lanzador, abridor de garantías, logra incorporar un gran relevista quizás como Devin Williams, pero hay otros nombres en el mercado, por ejemplo, Ryan Helsley, Brad Keller, Robert Suárez, Raisel Iglesias, el lanzador cubano, Kyle Finnegan, Luke Weaver. Todos esos son nombres muy interesantes que hay ahora mismo en el bullpen como para pensar que pueden ir a la agencia libre a intentar traer alguno de ellos. Eso es lo que hay en noticias de Boston Red Sox. Se los voy a resumir para que se lleven toda la idea. Primero, Boston Red Sox estaría dispuesto a gastar más de 244 millones y sobrepasar el primer umbral del impuesto de lujo de las grandes ligas porque están dispuestos a gastar dinero, a invertir para conformar una plantilla lo suficientemente fuerte como para volver a la postemporada. Segundo, caso Bregman. Estuvo hablando Craig Bresson en declaraciones, se mostró circunspecto, se mostró callado, dijo que estaban contentos con lo que había hecho Bregman, pero no dejó entrever si estaban negociando o estarían interesados en caer en la guerra de ofertas por él. Por otro lado, Scott Boras, el agente de Bregman, sí dijo que ellos le encantaría que Bregman volviera a Boston Red Sox porque allí tuvo muy buenos resultados y ayudó mucho al equipo, así que veremos en qué termina esa posible negociación. Ahora mismo van a estar buscando como objetivos de firma declarados por Craig Breslow, pues un abridor fuerte para ser segundo abridor del equipo. Se está pensando en una posible vía a cambio por Joe Ryan desde los Minnesota Twins. Claro, a cambio tendrían que estar ofreciendo algunas piezas interesantes, monedas de cambio para ello. Y entre las posibles monedas de cambio que se han mencionado últimamente está Jarren Duran, el jardinero de Boston Red Sox, que estaría como moneda de cambio, alguien con quien el equipo logró un acuerdo de 7.7 millones recientemente. E igualmente Peyton Tolly, un novato de 22 años, lanzador zurdo, que tiene muy buenas condiciones, son dos de las posibles monedas de cambio del equipo. Igualmente, otro objetivo de firma, un bateador derecho de poder. Se está, parece, descartando la opción Kyle Schwarber, que llegaría hipotéticamente mayormente para ser bateador designado, obviamente un bateador extraordinario con más de 50 jonrones por temporada, pero Red Sox estaría ahora mismo inclinado hacia firmar un bateador derecho de poder, sobre todo de la esquina del cuadro y específicamente en primera base. Y ese nombre
que emerge ahora mismo es Pete Alonso. Y recuerden, si están dispuestos a gastar, Pete Alonso sería una pieza interesante ahora mismo para estar gastando y reforzando el equipo. Jugador con más de 100 carreras remolcadas, con más de 30 jonrones por temporada. Extraordinario bateador de los Mets de Nueva York. Igualmente, Christian Campbell debería mudarse y estar jugando mayormente a tiempo completo en los Jardines, como hizo durante parte de la temporada pasada y no así dentro del cuadro interior. Y además de eso, no descartan tampoco reforzarse en el bullpen. Buscar un buen lanzador de bullpen que refuerce lo que ya ha sido o es un buen bullpen encabezado por Aroldis Chapman, que cierra los juegos, y han sido unidos a Devin Williams, ex lanzador de los Yankees de Nueva York, todos estrellas, que fue un gran lanzador cuando estuvo en los Cerveceros de Milwaukee, pero que se desplomó con los Yankees. Estas son las noticias alrededor de Boston Red Sox, del mercado de Red Sox, que está dispuesto a gastar en grande para volver a la postemporada, como no, y volver a ser protagonista de la Liga Americana y de todas las grandes ligas, como merece un equipo con la historia que tiene Boston Red Sox.